Buenas tardes, don Roberto Castañares. ¿Qué tal estamos? En primer lugar, lo menos que puedo decirle, y no sé si cabe en esa palabra, es gracias. Nada, por Dios, Manu, ¿cómo no vamos a atenderos? Gracias porque un tío, y vamos allá a hacernos coloquiales como somos nosotros, aunque yo lo llamaría de usted. Pero no sé si vas a estar a gusto o va a estar usted a gusto, si lo llamo de usted. Espero que sí, no, por supuesto de tú, y espero estar a gusto, como no, y sobre todo si nos deja las comunicaciones. Tú sabes que esto de las nuevas tecnologías está muy bien, pero a veces Ahora te escucho mejor que algunas antes. otras. Ahora te escucho mejor Pues que mira, antes. Te has acercado un pelín. Ahí perfecto. Bueno, me estamos alegro. hablando, señores y señoras. Bueno, primero, yo no sé si hacerlo primero porque me estoy nervioso. No te lo va a creer. Mira que hemos hablado antes, ¿eh? Porque hablar con un tío como ¿Y tú, por con el qué? bagaje que tienes. Tienes a Pedro, Nada, el hombre. amigo Pedro. Humano anodino, él no quiere decir ni qué hace ni nada. Él es el humano anodino y es hetero furioso, lo tienes aquí a tu lado. No Hola puedes. Bueno, Roberto, muy buenas tardes. ¿qué tal, Eh, Pedro? Buenas tardes, ¿cómo bueno, estamos? estamos hablando con el director de Radio Agencia F. Bueno, eso es algo, pero tampoco te creas que es una gran cosa, ¿eh? Suena Jo, así macho, importante, pero llevas ya casi 3 décadas, casi, en esa agencia que es, tengo entendido, bajo mi ignorancia, que es de las 4, o está entre las 4 más relevantes del mundo, ¿no? No vamos a decir cuál es tercera, la... Sí, tercera cuarta del mundo después de AP, Reuters, France Press, y eso sí que es una cosa que llevamos con mucho orgullo en F, la primera agencia del mundo que transmite en español, porque esa es una de nuestras máximas en llevar la información, que es lo que hacemos, hacer información en diferentes formatos, pero información al fin y al cabo, y transmitirla a España y a todo el mundo en español. También tenemos servicios en árabe, en inglés, en otros idiomas, en portugués, en francés, pero sobre todo en español. o sea que yo creo que está la televisión española, que es como, podríamos decir, la BBC en el Reino Unido, y después vosotros, ¿o qué? Bueno, más o menos. O sea, al fin y al cabo, todo lo que es la Corporación Radio Televisión Española, pues es un ente público que pertenece al Estado, y nosotros también pertenecemos al Estado español, pero no somos un ente, somos una empresa. Entonces somos una empresa, digamos, de derecho privado, pero de capital público. O sea que, pero bueno, tenemos pues nuestras obligaciones por ser del Estado, y una de nuestras funciones es transmitir bueno, pues la actualidad del Estado español a todo el mundo. O sea que, bueno, eso es lo que tratamos de hacer, ya te digo, también en radio, porque en F Radio lo que tratamos de hacer es llevar información. Principalmente lo que hacemos es a las emisoras españolas, pues cómo decirte, más pequeñas. Es decir, en España, que hay zonas que hay una gran densidad de frecuencias en FM todavía, y otras zonas del país que no se sabe muy bien por qué, es todo lo contrario, que apenas hay, pues hay la mayoría de las emisoras pues pertenecen a las grandes corporaciones españolas, ¿no? En cambio, pues hay una serie de emisoras en España pues que no quieren pertenecer a Onda Cero, a la cadena SER, a COPE, en fin, quieren tener su vida propia, digamos, Uh-huh. y nosotros lo que le ofrecemos sobre todo son servicios informativos, también algún programa, pero básicamente servicios informativos. Esa es una parte de lo que hacemos en F Radio para las emisoras españolas, y luego lo que hacemos también es el servicio de agencia de audio. En este caso, F transmite información en todos los formatos, en formato texto, en formato fotografía, vídeo, audio, y nosotros pues lo que hacemos es transmitir información en formato audio también para, bueno, pues para clientes de todo el mundo, ¿no? Y los tenemos en todo el mundo, los tenemos en América, fundamentalmente, porque como decimos, Claro. transmitimos en español, pero también hay clientes en Europa, en Ay, no me digas, Roberto, que sayo. países Ay, se me ha cortado un de pelín, Asia, o se me ha sea cortado un poquitín, pero decías que yo te,
Se me ha cortado un pelín, Yo te pero oigo bien. decía, sí, ha vuelto, que tenías en Europa también y en otros países de Asia, ¿no? Sí, 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 sí. Yo te digo, los clientes de EFE al final son muy variopintos. Los hay en todo el mundo y lo que es la parte radio, pues también, ¿no? Si no, evidentemente los servicios informativos que hacemos en EFE Radio, pues están muy centrados en la actualidad española. Son más dirigidos Claro. a esas emisoras españolas que te cuento. Pero bueno, hacemos otra serie de informaciones. Ahora, por ejemplo, en la agencia, en los últimos meses estamos desarrollando, poniendo en marcha un servicio que, bueno, llamamos de grandes reportajes, o lo llamamos internamente de grandes reportajes. Ujú. Son casi todo asuntos internacionales, aunque tengan alguna relación alguno de ellos con España. El próximo que vamos a sacar, si no falla las previsiones, es uno sobre la movilidad en diferentes grandes ciudades del mundo. Viendo cómo es, pues, por ejemplo, en Roma, en Pekín, en Madrid, en Lima. Y eso lo sacamos pues en formato texto, un reportaje clásico, por decirlo de alguna manera, Sí, va con su reportaje fotográfico. También hay un reportaje de vídeo y hay un podcast que en este claro. caso está desarrollado pues originalmente pues para que los clientes de EFE, no solamente de radio, porque en ese caso va a todos los clientes de EFE, todos los pueden ver, los clientes de EFE, si lo desean, pues también lo puedan tener ese reportaje en cualquier tipo de formato, ¿no? Entonces, bueno, pues ya te digo, bueno, variopinto. ¿La movilidad te refieres a qué movilidad? ¿Tráfico, movilidad con Tráfico, tráfico, Ujú. tráfico en los grandes países. Tú sabes, Manu, que en España en los últimos, bueno, pues, en la campaña de las últimas elecciones municipales, en el caso de Madrid, por ejemplo, tuvo mucha importancia lo que era bueno, pues lo que se llamó Madrid Central con el anterior equipo de gobierno del Ayuntamiento de Madrid y que ahora se va a cambiar de nombre, en el que pues se había restringido el tráfico en toda la parte más del centro de Madrid, la más histórica. Solo podían circular los coches de quienes vivían allí y bueno, pues servicios públicos. Bueno, eso tuvo bastante importancia y a raíz de eso, pues, bueno, pues nos preguntamos cómo era, pues eso, cómo estaba organizada la movilidad del tráfico de vehículos de cuatro y de dos ruedas, Claro. en, en diferentes países del mundo. Eso es lo que vamos a contar en el próximo, ya te digo, gran reportaje. Roberto, tengo muchas preguntas, pero claro, tengo a Pedro y ahora vamos a llamar a nuestro psicólogo de guardia, a Bien, Rafael. Entonces, claro, yo me pongo a preguntar. Yo sé que tú también estás apurado de tiempo y luego me echan la bronca. Entonces, no te preocupes. yo te voy a hacer mis preguntas y te doy paso a Pedro y luego hablamos con Rafa. Pero Oye, yo no sé intentaremos. si te he presentado bien. Tú has estado en Telecinco antes de EFE. Pues te digo, porque hace unos días estuvimos en unas jornadas de podcast que se organizan en Madrid y claro, ya para mi desgracia en la mesa que estábamos, estábamos cinco periodistas de diferente trayectoria y comprobé que yo era el de más edad. Tengo 50 años, tampoco te creas que es tanto. Mm, O sea Entre tú y yo que te voy a decir una cosa, sin despelotarme demasiado, aunque ya algún que otro escuchante sabe también me da, pero no te preocupes, que no pasa nada. no, no, en Que absoluto. no pasa, Pero que claro, no no, te pasa nada. digo, me presentaron y me dijeron, claro, empezaste con los Juegos Olímpicos de Barcelona. Y efectivamente, yo empecé mi primer trabajo, Ay, otra vez. en este caso para Europa Press, Ahí en el se que había estuve ido un haciendo, segundo. Hablabas de sabía, tu primer trabajo, sí. Pues eso, mi primer trabajo profesional fue para otra agencia, que en este caso es Europa Press, que es otra agencia importante de España, y allí lo que hice fue el año 91, ¿eh? Entonces lo que hice fue hacer reportajes a diferentes deportistas y equipos españoles olímpicos que estaban preparando su participación en los Juegos de Barcelona. Como al ser organizados en Barcelona, al organizarlos el Comité Olímpico Español, pues en todas las disciplinas teníamos representación, ¿no? El deporte español. Y entonces,
bueno, pues allí estaban, pues no sé, recuerdo con mucho cariño el reportaje que hicimos al equipo de tiro con arco, porque además entonces no se sabía nada y luego uno de esos tiradores, Rebollo, fue el que en la ceremonia de apertura, ya lo Claro, recordaréis, pues sí, encendió con efectos especiales, pero sí, encendió, sí, sí, sí. encendió el pebetero, ¿no? Y aquel fue mi primer trabajo profesional. Luego he hecho un poco de todo. En la agencia llegué en el año 91 también, pero llegué al departamento de documentación, al departamento de radio llegué en el año 93, en la agencia EFE. Luego estuve durante unos años pues haciendo otras cosas. Trabajé en Telecinco, en programas de entretenimiento en Antena 3, comunicación empresarial, y en el año 2002, pues bueno, estas cosas de la vida, volví a la agencia y volví a radio y bueno, pues allí he hecho de todo, desde hacer información parlamentaria, transmitir partidos de fútbol, sorteos de lotería de Navidad, en fin, bueno, lo que hacemos la Claro, gente de sí, sí, agencia, todo terreno que se llama, ¿no? efectivamente. La agencia, una de las características de los periodistas de agencia no deja de ser que somos anónimos. Y Claro. aunque en radio siempre nos presentamos, pues bueno, pues sí, tenemos esa capacidad para hacer un poco de todo, ¿no? ¿Qué es Y lo eso que está más muy te bien, la verdad. gusta de lo que has hecho? Pues mira, tengo que decirte, yo disfruté muchísimo en la tele, haciendo en Telecinco en este caso, porque recuerdo con mucho cariño un programa que hacíamos diario, porque se llamaba Historias de Hoy, y era un programa diario, te digo, de reportajes, pues un poco de, bueno, pues actualidad ya más ligera, también entraba Corazoneo, ese tipo de cosas, un poco más raras. Pero lo recuerdo con mucho cariño porque normalmente primero lo que tiene en la tele, pues que hasta unas horas antes de empezar no sabíamos si ese día teníamos 50 minutos o una hora y media de programa. Entonces no, en ese programa no había tertulias. Era todo reportajes, ¿no? Y bueno, pues entrábamos, pues, no sé, te puedo decir que por ejemplo había 13 o 14 piezas por programa, entonces todavía se editaba en cinta, en cabinas Sí. de beta y Betacam, bueno, ¿no? efectivamente, ¿eh? Sí. Y había días que empezábamos el programa, salía la careta y teníamos dos cintas. Entonces Claro. había que, había que ir corriendo de cabina en cabina A poner la buscando otra. buscando las otras, efectivamente. Y al final, lo más impresionante de todo es que todos los días salía el programa y todos los días teníamos todo y salía. Y era ese movidón de adrenalina. Yo lo vivía mucho porque además con mi querido Javier Preciado, que era el director del programa, pues muchas veces estaba en el cabina de control de la tele y del programa en el estudio y allí pues la verdad es que se vive mucho, pero debo decirte que si yo tengo que elegir una de las cosas que he hecho y que más me ha reconfortado y más me he divertido y seguro que te sorprende es el tiempo, casi 2 años y medio que estuve haciendo, que fui corresponsal parlamentario de F Radio en el Congreso de los Diputados. A priori parece que la información que puede dar el Congreso de los Diputados o el Senado parece desde fuera que tiene que ser muy aburrida. Para nada. Bueno, no, sí, deben divertirse. Se Es dejan la garganta y las mentiras. Mira que sí, bueno, en ello, pero eso es otra historia. deben divertirse, sí. A A mí ver, y luego el ambiente que había, pues de los sí, diputados ¿qué que se dicen de ambiente? todo, ¿A qué te no, refieres? pues que los diputados que se dicen de todo de cara al público luego se llevan muy Sí, bien, claro, realmente, casi eso lo todos. sé yo. Y luego se juntan en el café o en el bar Claro, y claro, son claro. felices y comen No, perdices. y también te digo que es uno de los lugares donde más compañerismo entre los compañeros de la profesión de diferentes medios he visto Si en el tú me Congreso. dices, de los medios, porque si tú me dices Sí, sí. ahora que Pedro Sánchez y Pablo Iglesias se dan besos en el café, ya apaga y vámonos. A ver, no creo. No creo, no lo sé porque en este caso, Ya hombre, estás un poco fuera de yo el eso, ¿no? tiempo, Estás dentro, yo el pero no tiempo, en el terreno, ¿no? oye, el tiempo que yo estuve en el Congreso, pues a diario, Pedro Sánchez era un diputado raso más de todos los que tenía el PSOE. En aquella época era la época de Rodríguez Zapatero, de presidente del gobierno. Ujú. Y bueno, pues tampoco se le conocía mucho más allá de pues alguno que tuviera o que participara
en alguna comisión en la que él estuviera presente. Y Pablo Iglesias, pues evidentemente no estaba entonces en la vida política, ¿no? O sea que no sé, no te puedo decir. Amigo, te voy a lanzar 2 preguntas que pueden ser 3 o 4, yo qué sé, no, pero no digo por el desarrollo que pueden tener. Estamos intentando reflexionar sobre la comunicación hoy en día, qué es la comunicación, y tú con toda esta trayectoria que has tenido, yo te lo voy a preguntar a ti. ¿Tú tienes claro qué es la comunicación y cómo se comunica bien? Eso da para asignaturas enteras. Claro, ya sabes, ya te lo manuales, he dicho. libros. Te lo he dicho. En fin, yo la comunicación, para mí es sencillamente el transmitir ideas y hechos a tus semejantes. Luego ya tus semejantes, que puede ser desde tu mujer o tus padres o tus hijos bueno, pues en el caso de nosotros que nos dedicamos profesionalmente a la comunicación, pues oye, a la opinión pública, por decirlo así. Luego, me decías también que aparte de que era, ¿cómo? ¿Cuál era la segunda parte de la pregunta? No, ¿cómo se comunica bien? Era la segunda parte. La segunda, ¿cómo se comunica bien? Yo creo que siendo riguroso y leal al menos a uno mismo. Luego a partir de ahí, pues mira... Eso de leal a uno mismo tiene mucha tela, ¿eh? No, bueno, quiero decirte, sí, entiendo, tiene mucha tela y con ello quiero decirte que evidentemente en todos los medios de comunicación del mundo hay una línea editorial, o sea, es la que sea, ¿eh? Claro. Y de algún modo el que trabaja en un medio de comunicación debe ser leal a esa línea editorial del medio de comunicación, porque si no... Pues del no medio allí, de comunicación, no a la suya. Esa era la segunda pregunta. Porque la segunda pregunta que yo tenía es, de tantos medios como has estado, y casi ya que vas para 3 décadas en F, ¿en qué medio y cuándo te has sentido más presionado y cuándo más libre? Pues mira, más presionado, no te sé decir, pues es que tampoco he sentido presión, porque cuando estuve en la tele, la presión de la tele realmente no, en la tele privada en España, yo lo que hacía era, ahí en la tele privada hacía tanto en Telecinco como en Antena 3, lo que trabajé fue en entretenimiento. Entonces la presión que sientes ahí no es lo que podemos entender por la presión de esto cuéntalo, esto no lo cuentes, esto porque hay un... Eso es lo que yo creo que se ha ido un pelín. Eso es lo que yo me refería, si me escuchas. Pero, sí, te escucho. Yo ahí no la sentí porque nosotros la única presión que teníamos en aquel momento era la presión de la audiencia, ¿no? Es decir, entonces en Telecinco, si bajabas del 22% de audiencia en el programa que teníamos, se enfadaban los productores ejecutivos. O sea, claro. Daba igual. Yo les decía alguna vez, digo, pero bueno, ¿cuándo vais a felicitar? Porque alguna vez bajaban, nos felicitaban y tal, estupendo, tal, habéis tenido un 25. Y yo les decía, cuando ya haya más confianza, ¿cuándo vais a bajar un día y nos vais a felicitar? Oye, qué estupendo reportaje fue este que emitisteis ayer, ¿no? Pero bueno, yo entiendo lo que es la televisión privada y también pues cuáles son sus... pues a lo que se debe, y en aquel caso en un programa de entretenimiento, pues evidentemente lo que tratas de llegar es a tener una audiencia, un número de telespectadores, pues que haga que puedas vender publicidad, que tus ingresos aumenten por publicidad, bueno, ese tipo de cosas, ¿no? Y en F, que yo te digo la verdad, yo en 20 y tantos años, en 30 años, 20 y tantos, si quitamos las épocas que no he estado, yo no he sentido presión nunca. O sea, nunca me han dicho de esto no hables, de esto no lo hagáis. No. Vamos a ver, yo también sé de la empresa en la que estoy, pero eso digo que sé que es una empresa del Estado. Pues oye, nosotros defendemos lo que son las grandes líneas pues del Estado, ¿no? Del Estado español. Entonces, pero no quiero decir las ideas del gobierno de turno, digo las ideas digo lo que es la estructura del Estado. La Constitución y la democracia, por decirlo así.
Efectivamente, efectivamente. Es decir, yo pues en un programa pues no podríamos admitir o no haríamos o no podríamos admitir que se hiciera Una república. Eso. No tanto una defensa de la República como tal, sino un ataque a la democracia como sistema, O ¿no? los nacionalismos y todas las historias estas. Sí, pero bueno, lo que es la defensa, de esa idea nacionalista o incluso independentista, pues oye, sí, ¿por qué no? Quiere decir que en España hay libertad para opinar. Eso digo, tú puedes decirlo claramente, aunque estés con amigos del Sevilla, oye, que yo soy bético. Por ejemplo, en mi caso, que soy de allá abajo. O tú del Ajá. Madrid o del Atleti de Madrid. Sí, ¿no? No pasa nada. Sí, no hay ningún problema, hombre. Ya sabes que en esto uno siempre trata de tomar un poco de distancia, ¿eh? Pero bueno, pues oye, yo que soy del Atleti y Sí. también, y también lo llevo muy a gala. Eh, Alguna vez cuando me ha tocado hacer deporte, pues bueno, pues, oye, pues a lo mejor si dudaba entre dar más importancia a una información del Atleti o del Real Madrid, pues a lo mejor la daba del Atleti antes que del Real Madrid, ¿no? No porque tenga nada contra el Real Madrid, lógicamente. Ya. Pedro, que está ahí Sí, señor. esperando. Todo Vamos Muy a buenas, ver, tuyo. Pedro. pues. Hola de nuevo, Roberto. Verás, mira, aprovechando tu paso profesional por el sector privado y ahora en una agencia de noticias participada mayoritariamente por el Estado, según creo. Sí, no, es 100% de la SEPI. La SEPI, sabes que es la Sí, 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 institución. sí, sí. Bueno, es Ujú. 100%. Yo Dime, dime. en ese caso yo te preguntaría una cosa que realmente me preocupa, a lo mejor porque la veo desde un prisma pesimista, pero me preocupa. Ujú. Yo creo que hemos asistido a una clara polarización durante estos últimos años en los medios de comunicación, que convierte a muchos de ellos en prácticamente púlpitos mediáticos de intereses que poco tienen que ver con el periodismo. Ujú. EFE, en el caso de EFE, por ser la más importante agencia de noticias en español, eh, es totalmente independiente del poder político, pero podría llegar a contagiarse si esta epidemia de subjetividad informativa continúa asentándose en el periodismo. Espérate, creo que se le ha ido. ¿Estás ahí, Roberto? Estoy aquí, estoy aquí, Venga, estoy sí. aquí. Digo, la fortuna que tenemos en EFE es que la gente, los periodistas de EFE, bueno, somos muy profesionales, sabemos en qué empresa estamos Ujú. y no es fácil que eso ocurra porque estamos muy impregnados de eso, ¿eh? Entonces, y algunas veces, bueno, pues evidentemente cuando cambian los gobiernos, pues suelen cambiar los presidentes de EFE, Sí. pero bueno, es la alta cúpula. Bueno, evidentemente marcarán las líneas estratégicas de la empresa en el que tenemos que dedicarnos, pues más específicamente a hacer un tipo de producto informativo en el que tenga más, no sé, más importancia el vídeo, la foto, y menos el texto, que es una cosa muy tradicional en EFE, ¿no? Puedo decirte como un planteamiento estratégico, pero al final si se intenta manipular en esa polarización que estabas ahí comentando, Pedro, la gente en EFE, como casi todos somos de plantilla y tenemos tiempo en la empresa, digamos que no Ajá. nos dejamos a manipular fácilmente, con lo cual eso, te digo, puede llegar, pero lo veo complicado en una empresa como EFE. Por lo Es que menos claro, sin que la gente se encabrite, ¿eh? Que se claro, cabrea. es que desde fuera lo que percibimos es que F está donde está la noticia. F emite la noticia de una manera, podríamos decir, neutral y sobria. O sea, Esa es la idea, emite sí. Esa es la idea. básicamente lo que es la noticia, sin florituras y sin otras historias. Las florituras ya se lo ponen vuestros abonados, vuestros medios de Efectivamente. comunicación abonados, que entonces ya le colocan toda la parafernalia. Claro, a mí me daba un cierto miedo el que al final pudiera terminar llegando a afectar una cosa a la otra. Claro, Pero, ¿sabes entiendo.
¿Sabes Dime, una dime, cosa dime. que también actúa como vacuna contra eso? Nosotros en EFE, salvo ahora ya desde alguna página web que tenemos, que es, bueno, que va dirigida pues al público que le guste, no sé, EFE Verde, o EFE Salud, que van pues, sobre Ujú. medio ambiente, sobre salud. Nosotros, toda la información que hacemos en el soporte que sea, va dirigida a empresas periodísticas, a todas las empresas periodísticas. Cada Ujú. empresa periodística, antes hablábamos de que cada una tiene su línea editorial y, por supuesto, nosotros le damos la información y ese producto a empresas que tienen una línea editorial pues de izquierdas y a empresas que la tienen de derechas. Eh, Por eso son Evidente. ellos los. Vosotros en la equidistancia, que es donde tenéis que Claro, estar. ellos son los que hacen las florituras, como tú decías. Luego hay otra cuestión. Eso a veces lleva a que, bueno, pues algunas veces nos acusen de que en EFE hay demasiada información declarativa. Sí, efectivamente, pero claro, nosotros no podemos interpretar lo que dice tal o cual líder político, empresarial, sindical o deportivo o ministro, ¿no? Nosotros tenemos que transmitir lo que dice. Luego ya, luego ya haz la lectura que quieras. Yo te digo lo que Las, dice y tú luego preséntalo como tú y creas. las conclusiones que las saquen otros. Efectivamente, Es efectivamente. que Esa es la. eso realmente nos deja esto que dices, deja una tranquilidad de que al menos tienes algunos puntos donde poder acceder y encontrar la noticia tal como es, sin que la hayan modificado. Pero entonces a mí, fíjate, que me surge este cerebro maquiavélico de Gran Hermano de Orwell, no el de Telecinco, Ujú, y pienso, digo, vamos a ver, si nosotros tenemos la noticia escueta, neutral, de EFE, y ujú. luego vemos cómo aparece maquillada en determinados medios de comunicación, ¿no se podría solucionar ese grave problema de la politización de la noticia con una simple cuestión comparativa entre el origen y lo que ha aparecido después? O a lo mejor estoy hablando de algo que ya entra dentro del control de la información, cosa que no sería a lo mejor ni siquiera democrático. Se me ha ido un poco tu argumento, Pedro, porque se me ha cortado, pero creo creo saber lo que me tratabas de decir. Y ahí la verdad es que no sé muy bien si llegaremos a esa última parte del control o no control. Yo lo que sí creo, y me parece muy lícito, es que pues cada empresa que se dedique, o cada editor, que si utilizamos el argot de hace años, ¿no? Cada empresa que se dedique a hacer un producto informativo, sea cual sea, de radio, de televisión, de prensa escrita, Uh -huh. bueno, pues oye, es muy lícito que tenga su línea editorial. Pues yo puedo estar de acuerdo, no, eso es como todo, ¿no? Evidentemente, algunas me gustan más y otras me gustan menos, pero me parece lícito que eso ocurra y sobre todo me parece lícito que quien se acerca a ese medio, lo que debe estar claro es que tenga claro cuál es esa línea editorial, que no tenga. La línea editorial de cada uno, evidentemente. Efectivamente, yo sé, pues eso, o sea, yo entiendo que si hay determinadas informaciones que si las leo en, no sé, en España en La Razón y las leo en El País, sé que tienen un enfoque distinto. Yo lo que no quiero es que me engañen con cualquier medio, no digo La Razón, El País, ¿no? Sino que cualquier medio eh, me diga que hace una cosa y en realidad está haciendo otra. Eso creo que sería lo problemático, ¿no? Porque ahí sí llegaríamos a la parte de la manipulación, pero bueno, mientras tengamos claro que, bueno, pues no sé, si el ABC, pues el ABC es un periódico monárquico desde el año 1903 y es una de sus ideas, bueno, sus ideas, pues fenomenal, Uh -huh. no me engaña, ¿no? Claro, evidentemente. Claro, y te digo, cualquier otro. Pedro, tenemos, Sí, y Roberto, tenemos a nuestro psicólogo de guardia, don Rafael Rivera Meléndez, aquí, que te lo presento. Roberto. Pues Rafael, muy buenas. Muy buenas, Roberto. Encantado de contactar contigo. Pedro, Un abrazo, Pedro. Pedro, ¿a ti te queda alguna pregunta o le damos paso a Rafa y después vuelves tú? Porque Roberto... No, yo prefiero que le demos paso a Rafa porque si no luego hace un perfil psicológico mío malo y quedo. Claro. Rafa, ¿qué pasa, tío? Aquí tienes ¿Qué a hay? Roberto. Pues mira, Roberto,
por entrar en materia, y sé que te tienes que ir pronto. No más no me he enterado de por qué venía, ¿qué habéis dicho por ahí? No, que ha dicho Roberto, ha dicho Roberto, no me asustes. No, que va, ni mucho menos. Vamos a ver, Roberto, quería preguntarte, en estos tiempos de fake news y este tipo de cosas, ¿qué papel juegan las agencias y el prestigio? Antes decíamos que EFE era la tercera o cuarta del mundo, pero claro, el prestigio se puede medir por volumen de negocio, por extensión o por credibilidad, ¿no? Y en ese contexto puede jugar un papel importante las agencias de noticias en el combate de las fake news. Pues yo creo que sí. Mira, de hecho, en EFE, que estamos ahora cumpliendo el 80 aniversario y estamos en ese caso de cumpleaños y tenemos un eslogan y un hashtag y estas cosas que dice EFE siempre está. Ese es nuestro eslogan del 80 aniversario. También se ha creado hace poco un servicio de verificación de informaciones. Evidentemente las redes sociales, que tienen muchísimas virtudes, pues tienen algún que otro inconveniente. Sí, se ha cortado. Sí, a veces se le va, pero nos escucha. Sí, se ha cortado un poquitín, Roberto. Sí, ya está, ya te tenemos otra vez. Se va de cuando tu línea. Sí, con la que se puede... está con ventajas e inconvenientes. Hola. Roberto. Hola. Sí, te escuchamos, ¿nos escucha? ¿Escuchas? Ay, me caché. Ahora sí. ¿Estás? A ver si no falla. Bueno, la facilidad... Vaya. Parece que ahora... parece que la wifi... Problema. A ver. Yo espero que... ¿Ahora me escucháis bien? Ahora perfecto. Ahora sí. Venga. Sí. Vale. Pues digo que... Spanish Rock Shock Radio. Ahora en EFE tenemos... Se va y viene, Roberto. Se va y viene. Bien? Pues no lo sé. A ver, me cachen bien con lo bien que hemos estado, ¿eh? A ver pues ahora. Sí, venga, pues vamos sí. a intentarlo. Bueno. Venga. Vamos a intentarlo. Bueno, pues por resumir, que en EFE también hemos puesto en marcha un servicio de verificación de informaciones que evidentemente no puede llegar a todo, pero que trata de esas que se pueden hacer más virales y pueden distribuirse más, pues Me cachen 10. con radio. Bueno, tenemos... ahora estamos otra vez. Sí, me escucháis ahora, ¿verdad? Sí, ahora sí. A veces se va, a veces viene, sí. Bueno, nos va a fastidiar esto de la verificación. Bueno, pues tratamos de verificar y de que sea fácil, de saber si son verdad o mentira, y lo transmitimos también a los abonados, y también pues a través de redes sociales pues también decimos, oye, esto que se está hablando mucho pues resulta que es verdad o no es verdad, ¿no? O sea que es un peligro, sin duda, lo de las noticias falsas, pero también tenemos que vivir con ello, es lo que nos toca en este momento y con los sistemas tecnológicos que están a nuestra disposición. O sea que lo llevamos. Sí, es lo que toca, y por eso te hablaba del prestigio de la agencia, porque la referencia, hacer referencia, según la agencia EFE, ¿entiendes? Hay una cosa claro. ahí, fíjate, déjame, te interrumpo, que es siempre, sí. Y eso, yo de siempre, desde que yo estaba estudiando, era... Spanish Rock Shock Radio. Cachen 10. Es verdad que cuando... Cachen 10, Roberto, ¿cómo estamos? No sé, ¿Ha tocado algo? ¿Ha tocado algo? Me cachen 10, que la comunicación está fallando. En fin, no sé. No me diga que ha tocado algo. No, yo estoy escuchando bien. ¿Y estás en F o estás en casa? No, ahora he llegado a casa, estaba en casa. Bueno, pues... Pero, a ver. Bueno.
Bueno, yo digo que una de las cosas que siempre ahí te dicen y que sabemos de los medios de comunicación, sobre todo cuando hay noticias pues un poco complejas, es aquello de que si F lo dice, F pues es verdad, ¿no? Porque realmente una de las cuestiones a las que estamos también muy acostumbrados es que, y que se hacen F, eso es una norma de obligado cumplimiento, es que una noticia se verifica o se comprueba por dos o tres, al menos dos y mejor tres fuentes distintas, ¿no? Entonces, antes de pasarla, ocurre que con las redes sociales ahora a lo mejor te llega antes por Twitter, por ejemplo, pero a veces en Twitter pues te encuentras con cada bacalada que no te digo nada lo que son. ¿Eh? Claro, Por eso digo, claro. sí, el prestigio de la agencia está ahí y tratamos de mantenerle, claro. ¿Algo más, amigos? Pedro, ¿te quedaba algo ahí en el tintero? No. Yo las dos dudas que tenía más preocupantes son las que le he preguntado y que además me las ha respondido y me ha dejado tranquilico para un rato. Para un rato por lo menos. ¿Tú, Rafa? Bueno, si acaso una última cuestión, no ya en tu trabajo en la agencia F, sino como periodista, si has notado de unos años para acá que hay mayor dificultad, ¿no?, a la hora de explicar la complejidad, en el sentido de que los receptores, en mi opinión, están menos dispuestos a hacer el esfuerzo necesario para entender lo complejo. Entonces, a la hora de trasladar una realidad compleja, ¿os encontráis con dificultades? Sí, pero por una cuestión, porque mira, por ejemplo, la radio como medio, en España había hasta hace poco una encuesta que la radio como medio FM, la onda media, que todavía existe y demás, la edad media de los oyentes supera los 50 años. Quiero decir que de ahí para abajo hay varias generaciones de personas y de ciudadanos, no solamente en España, en cualquier parte del mundo ocurre así, en cualquier parte del mundo desarrollado, que han crecido con otras realidades y lo que la realidad les da ahora a las generaciones más jóvenes que han crecido ya con el teléfono móvil, que han crecido con las redes sociales, es que es todo muy instantáneo y que no... Ese tiempo que todavía yo me tiraba cuando era joven, porque a mí me gustaba leer y cogía un libro y hasta que no lo acababa no le soltaba, de lo que fuera, literatura o la que fuera. Ahora, claro, ahora se ocupa más en videojuegos, en redes sociales. Hay gente que lee también, más jovencitos que leen. Pero que al fin y al cabo, lo que la sociedad en la que estamos ahora es más de la inmediatez, con lo cual cualquier cosa que sea más compleja y que requiera pues, dedicarle más tiempo o prestarle más atención, sí sí es complicado. O sea, al final, y eso sí se ve mucho, yo creo, los medios de comunicación, si te metes en cualquier página web de un periódico, pues hay mucha información, vamos a decirlo así, que es de consumo rápido, de eso que llamamos el click. Simplificada. Sí. Efectivamente. Y eso, bueno, pues no deja de ser una característica de la sociedad que tenemos ahora, ¿no? No es ni bueno ni malo, es una característica. O sea, que la que bueno, yo, claro, es una opinión, yo me atrevería a decir que es malo. ¿Sabes? La falta de reflexión me atrevería a decir que es malo. ¿Sabes? Bueno, yo sí, por opinar diría que es malo, pero lo que también entiendo es que, claro, yo tengo 50 años y no 20, entonces si tuviera 20 años seguramente todo eso me parecería, pues como a mí cuando tenía 20 años, pues las cosas de los que tenían entonces 50 años, pues no sé, pues me pillaban un poco atrás mano y creo que la vida para quien, o sea, hay más diferencia en lo que es las características de la sociedad en los últimos 30 años que los anteriores, ¿no? O sea, sí, por supuesto, claro. Entonces, y nosotros vivimos en la época que vivimos, entonces, bueno, desde luego ya no va a haber, no sé, no creo
difícilmente creo que vuelva a ver en televisión en los próximos años un programa como La Clave, ¿no? Que te pusiera una película. Claro. Lo hemos hablado. Los debates aquellos políticos no tienen nada que ver con los de ahora. Tampoco. Nada, ¿no? O sea, para empezar, desde la gente que yo veía La Clave siendo muy crío, ¿no? Porque Sí. me llamaba la atención, seguramente porque me llamaba la atención este mundo de la comunicación y sí recuerdo, a mí me daba la impresión de que había gente allí muy lista, que sabía mucho de lo que estaban hablando, y ahora pues seguramente hay más opinador de todo, ¿no? Pero bueno, es la parte. Sí, efectivamente. Roberto, ¿qué te En puedo fin. decir, amigo? Que muchas gracias. Pues Oye, entonces, ¿qué recomiendas? Que nos vayamos Obviamente, tú lo vas a recomendar porque está en tu casa. Que no leamos los periódicos ni veamos la tele en cuestión de noticias y nos vayamos a F digital. No, ¿O qué? Por supuesto, leer los periódicos cada uno el que quiera y buscar la página web informativa y la televisión y la emisora de radio que cada uno más le guste. Y luego si vais a la página web de faf.com, pues bueno, pues ahí tendréis también la información muy mascadita. Ahí la damos. Vaya. Ya. Pues ahí está, ahí te enteras de todo lo que pasa. Luego ya si quieres valoraciones y demás, ya sabes, pues a buscar lo que más te apetezca, que también es fácil. Ya estuvimos en otro espacio. Como yo digo, a mí la palabra programa me suena a programa o como yo soy rebelde, yo digo un espacio y tiempo que compartimos juntos. Ya hablamos de la verdad. O sea que... Roberto, de verdad, de corazón, muchas gracias por, desde tu grandeza, meterte con nosotros en nuestra pequeñito medio de comunicación y de diversión. Gracias, amigo. Hermano, yo he estado muy a gusto, así que... Eso es lo importante, y te lo iba a preguntar. ¿Tú has estado bien? ¿Te has encontrado bien? Pues ya te digo, ahora que me voy a ir dentro de un ratito, me voy para descansar un poco de la semana a la Sierra de Ávila, a la Sierra de Gredos. Qué bien. Pues oye, me voy estupendamente. Qué bien. ¿Cómo está el clima? ¿Cómo está el clima por ahí? Pues ¿Por aquí dónde estamos vas? de verano. Estamos de verano, ahí siguen de verano. O sea, Ávila que siempre es fría, siguen de verano. O sea, que supongo que no en 1 o 2 semanas llegará el invierno, porque también es así. Pero bueno, ahí siguen bien. Pues nada, Así descansa y respira hondo ese aire de la sierra y muchas gracias de nuevo, amigo. Pues nada, muchas gracias. Hasta la próxima. Gracias, Venga. encantado de conocerte. Roberto, Gracias, encantado gracias. y buen fin de semana. Hasta luego. Gracias a Hasta vosotros, luego, hasta luego. amigo, hasta luego. Adiós.